¿Empezamos con el vídeo? Como quieras. Gracias a todos por venir una vez más al Club de Media Lab Prado en la EOI, una actividad recurrente que de alguna manera celebramos de vez en cuando, cada unos cuantos meses, para discutir las cosas que tenemos en común o los objetivos comunes que tenemos estas dos organizaciones, y en concreto este proyecto Visualizar, que alcanzará en un par de meses su etapa más intensa, pero en el que llevamos trabajando y realizando actividades puntuales desde diciembre, cuando presentamos el comienzo del proceso, posteriormente aquí, cuando iniciamos una serie de actividades con la EOI para situar el contexto de las prácticas alrededor de los datos y de las políticas y de las metodologías de Open Data en el contexto de la cultura y la sociedad contemporánea, pero también de la empresa, por supuesto. Y hoy llegamos a uno de los hitos importantes para nosotros del proceso de Visualizar, que es presentar los proyectos seleccionados que se desarrollarán este año en el taller de desarrollo de proyectos, que tiene lugar entre el 14 y el 31 de junio, del 14 de junio y el 9 de julio, en Media Lab Prado, que como sabéis está en el barrio de las Letras, frente a Caixa Forum. Y en este objetivo de querer ir cada vez más hablando tanto de lo que vamos a hacer en Visualizar, pero en general de cuál es nuestra misión a la hora de entender la práctica cultural, científica, tecnológica, social y también económica de los datos, del trabajo con datos como una metodología y una forma de trabajo esencialmente contemporánea. También nos gustaba tener a otra gente y otras voces. Hace unos días estuvo aquí Abelardo Gil hablando de su trabajo en visualización relacionada con videojuegos, y hoy está con nosotros David Cabo de Pro Bono Público. Me encanta que esté aquí porque esta mañana hablábamos en una reunión en la Secretaría de Estado de Comunicaciones R. de que cuando empezamos en el año 2007 por primera vez con Visualizar, el estado de cosas, digamos, público alrededor de la función de los datos como un agente de innovación y de trabajo era muy distinto al que es hoy. Es curioso que solo hayan pasado 4 años, porque de alguna manera parece que ha pasado mucho más. Por un lado, la predisposición a agentes como administraciones para ofrecer a terceros la posibilidad de trabajar con datos se ha vuelto muchísimo más común y más simple. Digamos que la predisposición hacia las políticas Open Data ha cambiado por completo, y siempre contamos que en el primer año ir a una administración a decirle que queríamos datos suyos para hacer un trabajo de investigación alrededor de algo era que nos miraran como si fuéramos marcianos, y prácticamente hemos llegado ahí a pedirles llevarnos la mesa, ¿no? No había ese estado de cosas. Y también otra cosa que nos gusta mucho es ver que ya no estamos solos, que hay otras organizaciones con objetivos comunes y con fines comunes. Esta mañana vamos, por ejemplo, con el proyecto Aporta de R.es, que quiere fomentar y evangelizar acerca de las políticas Open Data, y otro magnífico ejemplo es Pro Bono Público, una organización que
impulsa y también fomenta las políticas de innovación alrededor de la disponibilidad de datos, que son responsables de otra iniciativa importante en nuestro país, el Desafío Abre Datos, que este año llega a su segunda edición, que es otro proyecto para fomentar la innovación alrededor de y la innovación emergente alrededor de la disponibilidad de información, y para situar un poco más cuál es el estado de las cosas alrededor de las prácticas Open Data y la razón de ser de organizaciones como Pro Bono, tenemos a David, que va a hablar de ello antes de que pasemos a presentar los proyectos de Visualizar 2011. Vale. Gracias. No sé si quieres mostrar un pequeño vídeo. Bueno, como dice José Luis, el movimiento Open Data en los últimos años ha crecido mucho y hay organizaciones internacionales que son bastante fuertes, que están presionando mucho, en Sunlight Foundation en Estados Unidos y Open Knowledge Foundation en Inglaterra, por ejemplo. Y esta mañana se acaba de publicar un vídeo sobre Open Data. Es un pequeño vídeo que creo que resume bastante bien un poco qué es el movimiento de datos abiertos y por qué se está haciendo todo esto. Y ahí hablan figuras bastante importantes del movimiento, como Tom Steinberg. Entonces creo que podemos poner los primeros 5 minutos del vídeo, son 10 en total. Se ve un poco mal. A ver si el sonido... Open government data is any information the government Perdonar que... can collect by and large for its own purposes. No, lo estoy intentando maximizar, pero No se lo ve. no se puede. Open government data is any information the government collects by and large for its own purposes, but it then makes available for other people to use for their purposes. It's government data that's open, and open means free for anyone to use, reuse, and redistribute. The open data movement is a way of transforming the relationship between the citizen and government such that everyone knows what's going on. And if everyone knows what's going on, it'll be much more easy for both parties to participate more fairly in society. Our lives are increasingly governed by data. In fact, our lives increasingly are data. And given that, not to be able to look at the information about us, where we live, who represents us, the companies that do business with government and so on, it starts to undermine democracy. It's much broader than just government. Government is actually just one participant in our society. What we're seeing happening is actually the cusp of a major social change, global social change. Together, we actually have the ability to transform the way society works. Globally, we're actually bringing together, through sites like Wikipedia or collections of structured data, a big global overview of how society works and how we organise ourselves. So we're just at the beginning of a major change in the way we operate. There are 3 ways that open government data can make the world a better place. Number one, there's the fact that it enables companies, individuals, not-for-profits to go and build interesting, useful, valuable applications and services. Number 2, I think it's about democracy, it's about participating with government, it's about transparency and accountability, it's an ability for us to see what our government is doing. And number 3, I guess my one is why not? It's basically costless in most cases, or close to costless, to open up government data. Why not open that data up? It's already there, it's already being collected. Open data is important, I think, for several different reasons, and none of them is more important than the other. So we have the possibility of generating economic value, which I think is at the forefront of many people's minds in hard times like these. The creation of more jobs and more companies and more profitable companies to generate more tax revenue. That's obviously a big thing about the potential power of open data. There is also the absolutely classic old-fashioned issue of making data openly available so that we can see potential corruption and misuse of public money and practices that are unfair or illegal that have nothing to do with money but are just hidden, whatever they may be. You could expect people to start businesses by adding value to data, taking the data and use it for a certain application. It's also about transparency, but it's also about people empowering themselves to be better able to make decisions about their own lives.
based on information that wasn't available before. And it's also about making the organizations that create the data more efficient and effective themselves as well. So for example, we do a project called wheredoesmymoneygo.org, which helps show you where your money, your tax money goes. That's a really important part, I think, of being a citizen, to know this is the biggest contribution I make towards the state. Where's it going? What's happening? And without data, open data from government, I can't answer that question. We use federal police. Bueno, vamos a dejarlo ahí son 5 minutos más, pero bueno, voy a pasar ya a mi presentación. Espera, a ver. Vale, bueno, mientras se carga esto, básicamente, como decía José Luis, sí, como decía José Luis, vengo de parte de Pro Bono Público, que es una asociación sin ánimo de lucro, es una iniciativa ciudadana que empezó hace más o menos año y medio. El título de la presentación es Hacking Ético. En realidad el título me viene un poco dado por un congreso al que vamos a ir el viernes, en donde nos pedían un poco este título. Para los organizadores del congreso, en cierto modo, ellos nos ven a Pro Bono y a desarrolladores como nosotros, o como hackers, un término un poco vago, en el sentido de que estamos fuera del sistema y estamos intentando aprovechar los resquicios que nos dan, los pequeños datos que encontramos en las páginas web para rascarlos, reutilizarlos y hacer cosas con ellos. Y lo de ético, pues bueno, se supone esto lo hacemos con buena voluntad. Sí, entonces Pro Bono Público es una asociación que promueve la liberación de datos públicos, lo que se conoce como Open Data o datos abiertos. El objetivo realmente no es tanto los datos en sí, sino realmente hacer algo con ellos. Hay siempre digo que hay como 3 grandes ramas dentro del Open Data. Puedes intentar hacer aplicaciones útiles en el día a día, como por ejemplo dónde está el autobús, dónde está la parada de bicis más cercana. Hay otra rama también muy fuerte, como se comentaba en el vídeo, que es intentar monitorizar a la administración y saber qué está pasando con los recursos públicos o qué personas están influyendo en las decisiones políticas, intentar acercar a los ciudadanos a la administración, intentar que los ciudadanos puedan participar más activamente. Y la tercera rama del Open Data es intentar desarrollar nuevos modelos de negocio o nuevas empresas. En Estados Unidos, por ejemplo, se crearon muchas empresas a raíz de la liberación de los datos meteorológicos. Muchas empresas podían acceder a estos datos, analizarlos y intentar ofrecer predicciones mejoradas. Por ejemplo, en España ahora se están empezando a liberar, por ejemplo, datos del catastro y la idea es que a partir de estos nuevos datos la gente encuentre nuevos usos y pueda ofrecer servicios personalizados y nuevos negocios. Los orígenes del movimiento del Open Data, en mi opinión, la primera persona que yo conozco que se dedicó a hacer un poco esto fue Carl Malamud. Él luchó en los años finales de los 80, principios de los 90, él luchó para que la información bursátil, los documentos que las empresas estaban obligadas a enviar a los reguladores del mercado, para que esa información fuera pública. Antiguamente había que pagar por acceder a estos datos, entonces, un poco como el registro mercantil, él luchó para comprar toda esa información y ponerla en público, en Internet. Algo que le decían que era imposible porque era muy caro. Entonces, yo lo veo un poco como el origen de este movimiento, de intentar hacer la administración más transparente. Actualmente, en Estados Unidos, hay un movimiento muy fuerte, aunque justo precisamente esta semana están sufriendo recortes de gastos. En Estados Unidos hay una asociación muy potente que se llama Sunlight Foundation. Su lema viene del dicho de que el mejor desinfectante es la luz del sol. Entonces ellos intentan dar que llegue la luz a los rincones más oscuros de los procesos del lobby y del gobierno. Y en Inglaterra
hay dos grandes asociaciones, pero una de ellas, la más antigua, es My Society, que empezó a crear aplicaciones ciudadanas, aplicaciones para que cualquier ciudadano pudiera saber cuál era su diputado y pudiera escribirle, y pudiera saber qué ha votado su diputado y cuándo se ha enfrentado a la política del partido, digamos. Y también y consiguieron todas las transcripciones de los debates, las pusieron en línea, luego hicieron campaña para liberar las dietas de los diputados, y también tienen otra página web que se llama What Do They Know, que facilita a la gente el pedir información al gobierno, gracias a la ley de información inglesa, a lo que ya llegaremos más adelante. Entonces, a partir de este movimiento internacional que ha ido cobrando fuerza, que con Gordon Brown, David Cameron, Obama incluyen esto en sus programas, empiezan a estar concienciados con el tema de la transparencia y del Open Data. En el 2009, en el País Vasco, 3 muchachos valientes en 48 horas crearon Parlio, que es una página web que muestra la información del Parlamento Vasco de una forma más accesible y mucho más amigable, permite hacer búsquedas mejores, etc. Era un concurso de programación, ellos decidieron hacer esto en 48 horas, y a raíz de esto fundaron Pro Bono Público, con la intención de promover más iniciativas de este tipo. Y en enero del 2010, hace poco más de un año, empezamos a quedar en Madrid y se empezó a unir gente, y ahí es cuando realmente Pro Bono Público coge más fuerza. La primera iniciativa que decidimos organizar fue el desafío Abre Datos, que fue en abril del año pasado. Es un concurso de creación de aplicaciones con datos públicos en 48 horas. Sigue un modelo que es bastante popular en otras ciudades como Londres, Nueva York o incluso en otros países con distintos formatos, pero ha sucedido en varios lugares que una administración ha dicho: tengo todos estos datos, por ejemplo, soy el alcalde de Nueva York, tengo todos estos datos de la ciudad, ofrezco $20.000 y quiero que la gente haga aplicaciones que permitan a los ciudadanos utilizar estos datos realmente. Y en otros países tuvo mucho éxito, con lo cual queríamos reproducir este mismo modelo en España, algo que hasta entonces no se había hecho. Y el objetivo del desafío del concurso es, digamos, un poco doble. Por un lado es hacer cosas realmente útiles en sí mismas, pero por otro lado es también presionar a las administraciones para que liberen más datos, mostrar el potencial de decir: mira todo lo que podemos hacer en un fin de semana, gente que realmente lo hace porque quiere ayudar, gente que está frustrada porque no encuentra una bicicleta en Barcelona o lo que sea y quiere tener una aplicación en el móvil para verlo, o gente que quiere saber cuánto falta para que llegue el autobús, este tipo de aplicaciones. Hay mucho potencial ahí fuera y queríamos mostrar que todo lo que se puede hacer con estos datos y que no todo es malo y no todo es peligroso para la administración. El formato de Abre Datos es un formato bastante típico en la comunidad de Ruby, que es un lenguaje de programación, Ruby y Rails. Al principio puede chocar un poco cuando vienes de fuera. No es un concurso físico donde toda la gente está en el mismo lugar, sino que cualquiera puede participar desde su casa. Se forman equipos de hasta 4 personas que combinan programadores, diseñadores, gente que es especialista en los datos en concreto de la aplicación, como cada uno prefiere organizarse. Y el formato del concurso, lo que es bastante llamativo, es que solo tienes 48 horas, desde la medianoche del viernes al sábado hasta la medianoche del domingo al lunes. En estas 48 horas tienes que empezar de cero. Has podido analizar el problema y pensar y discutir cómo lo quieres hacer, pero no has podido implementar nada, y en 48 horas tienes que tener una página web funcionando. Te limita bastante en lo que puedes hacer, pero a la vez también te aumenta el foco y te permite ir a lo realmente crítico, a lo realmente importante, y te permite mantener el esfuerzo durante 48 horas y tener algo rápidamente fuera para que la gente lo pueda ver. El año pasado se presentaron unas 150 personas en 50 equipos, y la única condición realmente que pusimos es que el código fuera abierto, para facilitar que si ese equipo no podía continuar con el proyecto, si alguien quería continuarlo, pudiera hacerlo. Código abierto no significa que luego todo sea gratis o que no puedas montar una empresa con esto, sino que realmente a partir del código abierto tú puedes montar modelos de negocio, bien con doble licencia o bien ofreciendo servicios adicionales. Pero, quiero decir, esto no te impide plantearlo como la semilla de una posible empresa futura.
Vale, los resultados del año pasado realmente fueron mejores de lo que esperábamos, porque el año pasado tampoco había mucha gente que supiera qué era esto del Open Data y no sé, nos sentíamos un poco solos en todo esto, pero se presentó mucha gente, como he dicho, y se terminaron 29 aplicaciones. Y se pueden agrupar, como he mencionado antes, en 3 tipos. Ahora os voy a dar algunos ejemplos de las mejores o de las más vistosas, de las que se terminaron, pero yo las dividiría en 3 grandes grupos. Las utilidades del día a día para el ciudadano, que muchas veces estaban orientadas a un dispositivo móvil y que suelen estar orientadas al transporte, porque parece ser la gran frustración de la gente, el decir, estoy aquí, cómo cojo el autobús o lo que sea. Luego había una gran categoría de visualización de datos estadísticos, bien de modo general sobre el Instituto Nacional de Estadística o bien problemas concretos como por ejemplo la vivienda o por ejemplo visualización del consumo de electrodomésticos, consumo eléctrico, y una tercera gran categoría de transparencia política y participación, que es también yo creo otra de las grandes frustraciones de mucha de la gente que participa en este tipo de eventos. De decir, el sistema funciona muy mal, no se tiene en cuenta mi opinión, no sé realmente qué está pasando, no hay visibilidad y quiero hacer algo que permita mejorar todo esto. Las aplicaciones son semillas porque se hacen rápido para probar una idea muchas veces y no sabes si realmente luego va a haber una aceptación, si la gente realmente le va a interesar o no, con lo cual hay muchas que no continúan. Pero y nosotros intentamos, y vamos a intentar este año también, poner en contacto a la gente que hace un proyecto con posibles padrinos o amigos de Abredatos que puedan facilitar el que los proyectos tengan mayor continuidad. Porque vemos esto creemos que muchos de los proyectos tienen mucho potencial y que pueden tener futuro. Entonces voy a enseñar rápidamente algunas de las aplicaciones. Esta es Infocarretera, es la que ganó el primer premio, que se llevó, creo que eran 3.000, 4.000 euros el año pasado. Básicamente lo que hacía era recopilar la información de tráfico del País Vasco y mostrarla de forma sencilla en el móvil, porque era una web muy complicada, con información distribuida en varios sitios, y permitía rápidamente y localizando tu dispositivo móvil decirte dónde estabas, si había algún problema en las carreteras cerca de ti, te permitía acceder a las últimas fotos de las cámaras de vídeo de tráfico del País Vasco. Es algo bastante sencillo en cierto modo, pero a la vez muy útil. O sea, si estás en el coche es mucho más fácil darle un botón y que te localice y que te diga en qué carretera estás y qué problemas tienes, que intentar navegar por la web de tráfico. Esta es una de las aplicaciones que mayor continuidad ha tenido durante el año siguiente. Se llama Dónde en Zaragoza, que lo que hace es recopilar mucha información de distintos tipos, información que tú puedes necesitar cuando vas andando por la calle. Por ejemplo, dónde están las farmacias, dónde están las gasolineras, dónde están los puntos wifi, las paradas de taxis, las paradas de autobús, cuánto falta para que venga el autobús a la parada en la que estoy. Información que el Ayuntamiento de Zaragoza ofrecía en distintos lugares, pero que no estaba recopilada en un solo dispositivo y no estaba pensada para un dispositivo móvil. Entonces ellos lo que hicieron en 48 horas fue recopilar todo esto y empaquetarlo para una aplicación para móvil. Otra aplicación también de la línea del transporte orientada a Madrid, información sobre la EMT, sobre cuánto faltaba para que llegaran los autobuses a la parada y qué paradas había alrededor de ti y todo esto. Como ya he dicho, había muchas aplicaciones de transporte. La siguiente categoría eran visualización de datos. Hubo gente, por ejemplo, que el dibujo de arriba, el Mapselona, lo que hacía era extraía datos estadísticos del Instituto Estadístico Catalán y los mostraba en un mapa por distritos. Y podías poner varios criterios y decir, quiero ver los barrios con muchas zonas verdes y poca edad o poca delincuencia, cosas así. Y te generaba el mapa en tiempo real. Abajo a la izquierda, Montquartier, sacaba datos del Instituto Nacional de Estadística Español para categorizar barrios, digamos, y decir, si yo soy joven y quiero hacer tal y cual, ¿dónde puedo vivir? Y Modal Combat mostraba a muy alto nivel información de transporte de distintas ciudades. No se ve muy bien ahí, pero básicamente es qué porcentaje de los recorridos se hacen a pie o en bicicleta y tal cual.
como ya digo, hay aplicaciones muy concretas orientadas a un tema concreto que le interesa al desarrollador que hace esta aplicación, y luego hay aplicaciones más generales que lo que buscan es hacer más accesible la información estadística general. Y en el tercer apartado de transparencia política o participación y transparencia, el dinero siempre es un gran factor en todo esto. Es algo, todos queremos saber cómo se está gastando el dinero. Una de las aplicaciones que se hizo en este fin de semana fue gasto público. El tema de la contratación del Estado en España es bastante complejo, porque hay unas leyes que obligan a publicar esta información, pero está publicada en cientos de portales, perfiles del contratante se llaman, y es muy difícil tener una idea global de todo este gasto, de las licitaciones, de quién se lleva las licitaciones y tal. Esta página web en concreto lo que hace es conectarse al perfil de contratante más grande de España, el contrataciondelestado.es, de la Administración Central del Estado, y extraer la información de las últimas licitaciones y localizarlas en un mapa, para que tú puedas ver qué procesos han iniciado cerca de ti, quién se ha llevado la obra, y puedas comentar. Puedas decir que te parece bien o te parece mal, o simplemente puedas hacer un seguimiento del gasto público. No está terminada, en el sentido de que para que realmente esto fuera efectivo habría que integrar la información de todos estos portales de la administración, de los ayuntamientos, comunidades autónomas, hasta el Congreso de los Diputados tiene su propio proceso de contratación pública con su propia información en un formato distinto, con lo cual es un trabajo muy, muy arduo, pero es un inicio y es una muestra de un poco de lo que se puede hacer realmente. Si se estandariza toda esta información, tú podrías ver fácilmente qué obras hay en tu pueblo y quién se las lleva, y si se las lleva siempre el mismo tipo que es amigo del alcalde, por ejemplo. Otras dos aplicaciones en la línea de transparencia, Populo, lo que quería hacer, o lo que hace realmente, es extraer las iniciativas actualmente activas en el Congreso o en el Senado, no me acuerdo muy bien si es Congreso o Senado, extrae las iniciativas y permite que la gente comente y vote, de forma que puedas decir si estás de acuerdo o no, o discutirlo. Y trabajan para ti. Lo que hacía era sacar la información de las declaraciones de bienes de altos cargos de la Junta de Andalucía, que en este aspecto en concreto es una de las que estaban más avanzadas, y permitía ver su evolución a lo largo del tiempo, de forma que podías coger, por ejemplo, en el dibujo es Manuel Chávez, puedes ver su declaración de bienes de los últimos años y ver cuánto dice que tiene en la cuenta corriente y qué coche tiene y este tipo de cosas. Y si ves algún incremento sospechoso, pues llamar a los periodistas. En realidad esto tampoco es la panacea, o sea, tampoco somos tan ingenuos como para creer que con esto se van a acabar los problemas. Uno de los grandes problemas de estas declaraciones de bienes es que su vivienda vale 30.000 euros, en teoría, porque se usan valores catastrales y luego, por ejemplo, toda la familia no aparece en las declaraciones de bienes. Pero es un primer paso para luego poder detectar las mentiras más flagrantes. Y creo que es un primer paso en una dirección de transparencia y de intentar mostrar las cuentas. Y por último, en este apartado de transparencia, los presus, lo que hacía era extraer los resúmenes de los presupuestos de los ayuntamientos, la información municipal, y mostrar la composición de los ingresos, los gastos y la evolución de los últimos años. De forma que podías ver a muy alto nivel en qué se gasta el dinero de tu ayuntamiento. Ya digo, a un primer nivel. Vale, y por último, en esta línea de presentar proyectos, este proyecto, ¿Dónde van mis impuestos?, no se desarrolló en Abredatos. Este lo desarrollé yo en el invierno pasado. En realidad este proyecto supone traer a España un proyecto que ya existe en Inglaterra, que se llama Where Does My Money Go?, que muestra el destino de los fondos públicos a nivel estatal inicialmente. Uno de los objetivos es realmente, todo esto nace de un interés personal por ver realmente dónde va el dinero, de cada 100 euros que pago en impuestos, realmente dónde va. Hay una frase que me gustó mucho cuando la oí, de un cínico conoce el coste de todo y el valor de nada. Realmente
yo creo que la administración debería hacer esto y que sería por su propio bien el mostrar el destino de los impuestos, porque tal vez podrían convencer a la gente de que pagas impuestos por un motivo, porque todos somos muy conscientes del coste de los impuestos que nos quitan cada mes, pero nadie se molesta en explicarte para qué se usa este dinero. Y otro de los grandes objetivos es un poco dar contexto a las grandes cantidades. Cuando ves en un periódico que se reduce en 1.000 millones el gasto en infraestructura o 2.000, realmente no tienes ni idea de si es mucho dinero o es poco. Cuando oyes que hay un plan E de 8.000 millones, yo personalmente no sé si es mucho dinero o es poco. Entonces es muy difícil, sin tener una idea global de cuánto dinero hay en el presupuesto de la administración, que yo no tenía ni idea de cuánto dinero era, y son 300.000 millones, sin ese contexto no puedes realmente analizar las noticias. Y también sin el contexto temporal, de decir, este año se está gastando un 20% más o menos en esta partida concreta. Y esto es un poco el objetivo de la página web donde van mis impuestos. El diseño y de hecho la visualización está trasladada de la página original de la Open Knowledge Foundation, y lo que hemos hecho aquí es extraer la información de los presupuestos generales del Estado y visualizarla. Tampoco voy a hacer aquí la demostración completa porque tampoco creo que tengamos tiempo, pero puedes pinchar en cada una de estas burbujas y profundizar más, profundizar ahora mismo hasta 3 niveles, puedes ver exactamente en qué se gasta el dinero y también puedes ver la evolución temporal. Os invito a que vayáis a la página web y que deis comentarios. El contexto temporal es muy importante porque realmente si tú ves que en el 2011 se gastan 6.800 millones en infraestructuras. Por cierto, una cosa, la gran pregunta de dónde va mi dinero, realmente una gran parte, un tercio del dinero se va a protección social, que incluye las pensiones contributivas, la seguridad social, y la otra gran burbuja, la burbuja morada, es gastos generales, servicios públicos generales, incluye tanto transferencias a las comunidades autónomas como pago de la deuda pública. Y si vais a la página web y movéis el indicador del año, podréis ver cómo las burbujas se expanden mucho en los últimos años, como el coste de la deuda ha crecido enormemente, y también dentro de la burbuja naranja de protección social, que incluye las pensiones, la otra gran burbuja es el coste del desempleo, las subvenciones a los desempleados. Y también podéis ver cómo en los últimos 4 años este coste ha crecido mucho. Y esto es un poco lo que intenta mostrar la página web. Poner los datos en contexto para que puedas tener una visión más crítica de qué está pasando. Y si en este año ves que se gastan 6.800 millones en infraestructuras, puedes pensar que es mucho o que es poco. Realmente no lo sabes hasta que no comparas con el año anterior y ves que el año pasado eran 11.000 millones. Ha habido un recorte de 40% aproximadamente. Entonces esto te permite ver dónde está recortando el gobierno o dónde está poniendo más dinero y todo este tipo de información. Y este es el objetivo de la web. La gran pregunta o el comentario que todo el mundo me hacía cuando salió la web era que no se gastaba dinero en educación ni en sanidad, porque realmente cuando tú ves los presupuestos generales del Estado te das cuenta que no hay partidas apenas, hay un gasto mínimo para educación y sanidad. ¿Por qué? Porque todos estos gastos están transferidos. Entonces cuando visualizas el presupuesto general del Estado te das cuenta de la gran importancia que tiene el gasto de las autonomías y el poco poder que tiene en algunas áreas el Estado central. Por eso hay que bajar al siguiente nivel, al nivel de las comunidades autónomas, para visualizar los presupuestos de cada comunidad y entonces ahí sí ver, por ejemplo, en los presupuestos de Navarra, que la gran partida de los presupuestos de Navarra es la salud y la educación también es uno de los grandes apartados. Pongo el ejemplo de Navarra porque fue la comunidad más activa, de hecho fueron los únicos que me contactaron para decir que queremos hacer lo mismo con nuestros datos y me mandaron los datos en una forma accesible, una forma que era fácil de utilizar. Tengo el proyecto de hacer lo mismo para las otras autonomías, el problema es que cada presupuesto tiene un formato distinto y viene en un PDF con una estructura completamente diferente. Entonces también desde donde van mis impuestos lo que queremos hacer un poco campaña para intentar que todos estos datos se estandaricen y que estos datos se puedan utilizar más fácilmente, porque si no es imposible. Y lo mismo con los ayuntamientos. Vale, entonces haciendo un resumen del 2010 y el 2011 desde el lado del pro bono, de lo que hemos vivido, lo que vivimos el año pasado,
como decía José Luis, el movimiento Open Data ha crecido muchísimo y a mucha gente le suena al menos, y puedes ver a los políticos hablando del tema y tal. La Fundación Telefónica, en su informe sobre el estado de la sociedad de la información, hablaba de la explosión del Open Data en España. En los últimos meses, aprovechando el tirón de las elecciones, podéis ver muchas noticias de nuevos portales de datos autonómicos y municipales. La gente se está emocionando mucho con el tema, pero también por dar un poco la de arena o la de cal, muchos de los portales que se están abriendo son como el aeropuerto de Ciudad Real, que tiene una capacidad de yo esto lo descubrí el otro día preparando la presentación, tiene una capacidad de 3 millones de pasajeros al año y una media de 60 personas al día de tráfico. Muchos de los portales que se han publicado son vergonzosos realmente, y los únicos datos que tienen son notas de prensa del Ministerio de Presidencia. Y no voy a dar nombres, pero queremos hacer un estudio desde Pro Bono para intentar sacar un poco los colores. Algunos colores son positivos, por ejemplo Navarra o País Vasco están muy concienciados con el tema, y luego hay portales que son realmente vergonzosos. Entonces, ahora con las elecciones todo el mundo se quiere poner la medalla de que el Open Data es fantástico y la transparencia tal y cual, pero y en general los datos que se están publicando en España no tienen ninguna mordiente política. Nadie está publicando la agenda de los altos cargos, nadie está publicando las dietas, nadie está publicando las facturas de los parlamentos, cosas que en otros países sí se pueden ver, y en cambio están publicando información sobre dónde están los edificios públicos. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un proceso largo y que para nada hemos llegado y para nada estamos cerca de estar cerca del fin. Y un poco mi conclusión con todo esto es que, o el objetivo que buscamos desde Pro Bono Público con todo esto es la sociedad civil tiene que ser más fuerte y tiene que tener los medios y las herramientas para poder detectar mentiras y para poder movilizarse y poder actuar y poder presionar a la administración. Porque si no, los políticos por sí mismos no van a hacer nada salvo que les obliguemos a ellos. Una de las grandes herramientas que no tenemos en España para hacer todo esto es la Ley de Acceso a la Información, que lleva 8 años prometida en los programas electorales, pero todavía no se ha aprobado. Somos el único país de la Unión Europea, junto con Chipre, Luxemburgo y Malta, que no tenemos esta ley, con lo cual tú ahora en España puedes hacer una petición a la Administración de decir quiero ver las facturas del Congreso y no te van a contestar. No tienen ninguna obligación de contestarte. En otros países sí, salvo secretos de Estado y cosas así. Tú tienes derecho a acceder a toda la información que la Administración genera porque es información que tú estás pagando. Y en otros países existen portales donde tú puedes ir a hacer una pregunta y el gobierno está obligado a contestarte en unos plazos determinados. En España solo se aplica a la información medioambiental porque hay una ley europea y aún así tampoco funciona. Realmente tú puedes hacer preguntas a la Administración y no te contestan. Entonces hay una campaña de asociaciones como Access Info que lucha por abrir esta ley o por aprobar esta ley. Y desde Pro Bono pues intentamos darles justificaciones y darles un poco motivos o ayudarles en lo que podamos para todo esto. Porque sin el marco legal de la ley, la Administración solo va a publicar los datos que le convienen. Todos estos portales de Open Data no van a tener dientes si nadie puede obligarles a contestar y a que te den los datos que realmente tú quieres. Como por ejemplo agendas o información de reuniones, o si yo quiero saber el informe urbanístico de por qué se ha hecho una remodelación en tal plaza y por qué se ha asignado a tal persona y qué comentarios se han ofrecido, yo como ciudadano tengo derecho a esta información. En España no, pero en otros países de Europa sí. Y bueno, un poco repitiendo lo mismo, creemos que este es el papel de la sociedad civil. Creemos que la sociedad civil necesita herramientas para poder hacer su trabajo. Y yo veo a Pro Bono, pues es mi opinión personal, un poco como catalizador de movimientos sociales o de gente concienciada que tiene una preocupación concreta y quiere saber algo en concreto. O sea, yo no creo que todo el mundo vaya a leer los presupuestos del Estado, pero si alguien tiene una duda sobre qué subvenciones del apartado de sanidad o de ciencias se están realizando, quiero que tenga las herramientas para poder analizar esa información. Y bueno, y aprovecho para cerrar. El siguiente evento de Pro Bono, en lo que estamos ahora trabajando es el Abredatos 2011, que va a ser el 7 y el 8 de mayo. Es el mismo formato y el mismo objetivo: mostrar lo que se puede hacer con los datos para empujar a las administraciones a que liberen datos. Faltan más patrocinadores, pero no me ha dado tiempo a ponerlos.
y se busca facilitar la continuidad de los proyectos. Os invito a todos a que si tenéis ideas de proyectos que queréis ver con datos públicos o conocéis de datos que os parecen interesantes. Los últimos días estamos hablando de los fondos FEDER, de dónde van las subvenciones de los fondos europeos FEDER. Si conocéis datos, tenéis alguna idea de algún proyecto o queréis ayudar a alguno de los proyectos, yo os invito a que contactéis conmigo o el foro de AbreDatos y pues eso, intentar ganar un poco más fuerza este año. Creemos que va a ser más grande que el año pasado porque hay más ruido mediático en todo esto, pero bueno, hay que seguir luchando por ello. Y por último, esta es mi última ya, este gráfico me chocó bastante cuando lo vi, posiblemente no se vea, con lo cual os lo voy a traducir. El cuadrado grande son 200.000 millones de horas que se gastan viendo la tele en Estados Unidos y el cuadrado pequeño son las 100 millones de horas que hacían falta para crear la Wikipedia. Entonces realmente hay mucho potencial ahí fuera, hay mucha gente que está viendo la tele pero podría estar haciendo otras cosas como monitorizar los presupuestos de su barrio o haciendo programas con datos públicos y creemos que es posible canalizar parte de este potencial. Entonces en eso estamos. Sí, ¿se me oye? Sí. Sí, lo de las 48 horas es un poco una cuestión un poco cultural viene de una determinada comunidad de programación. A mí, yo reconozco que no lo conocía y la primera impresión me chocó bastante. Realmente funciona bastante bien para movilizar a la gente. Si tú das un plazo muy grande de 2 meses, te cuesta arrancar, crees que es un proyecto muy serio y que te cuesta encontrar el tiempo para dedicarte 2 meses. En cambio, algo muy concreto de 48 horas te permite quedar con 3 amigos y estar un fin de semana encerrado en casa, 48 horas durmiendo lo justo y comiendo lo justo para trabajar, y en 48 horas puedes tener algo muy rápido, muy sencillo, muy focalizado en lo básico y que te permite probar una idea. Y realmente funcionó muy bien el año pasado, porque permite probar muchas ideas de forma muy rápida. Sobre el control, lo que hacemos es, como todo el código es público, lo que hacemos es controlar los repositorios donde se guarda el código. En realidad hay bastante de buena voluntad en todo esto. O sea, si alguien fuera tan malvado como para intentar hacer trampa, hay formas de hacer trampa, pero también todo esto se basa un poco en la confianza. Pero sí que controlamos el código, podemos ver la evolución del código y si viéramos cosas extrañas podríamos detectarlo, espero. ¿Se puede echar una mano paseando en los PDFs? Sí, mándame un correo y sí. Ahora mismo lo que he estado bastante liado con el tema de la AbreDatos, pero quiero arrancar otra vez lo de dónde van mis impuestos. Entonces, el siguiente paso va a ser localizar los presupuestos de las comunidades autónomas. Y luego también hay información de los presupuestos generales del Estado, hay más información, con más nivel de detalle, también por ejemplo los ingresos. Entonces lo que acabo de hacer justo hoy es abrir una lista de cosas que se pueden hacer para que la gente vote y qué le parece más importante. ¿Prefieres ver los ingresos del Estado o prefieres ver los gastos de las comunidades autónomas? ¿O prefieres ver, por ejemplo, el grado de ejecución del presupuesto real? Porque claro, todo esto es un presupuesto. Luego está la realidad. Entonces, se puede avanzar en muchas direcciones. También está el tema de la contratación pública, intentar cruzar los datos de contratación pública con los presupuestos actuales, cosa que ahora mismo no se hace. Entonces, hay un mundo por ahí fuera y bueno, se puede tirar en muchas direcciones, o sea que encantado. Y todo el código es libre y todo esto se hace en abierto y tal. Con sacar información personal de los políticos, ¿no? Y luego leímos en las condiciones que parecía que eso no, o sea, que se iba a mostrar información con nombres y apellidos, que eso visto lo de Chávez. No, claro, o sea, se puede hacer todo lo que sea legal. No recuerdo cómo están redactadas las leyes, bueno, o la zona gris legal. El problema que
supongo que las bases lo que dicen es que no puedes hacer nada que sea abiertamente ilegal. En el sentido de que si es información publicada, tú la puedes reutilizar, si está en los boletines, por ejemplo. Otra cosa es que tú obtengas esa información de una forma no estándar. Entonces habría que mirarlo, pero si es, o sea, todo lo que sea información legal, no hay ningún problema, aunque tenga nombres y apellidos. El problema que hay en España es que tal como están las cosas en España, la ley de protección de datos es muy fuerte. Es muy fuerte y tiene unas multas gordísimas que te las ponen de forma proactiva y luego puedes recurrir o no, pero la multa en principio te la llevas, con lo cual frena bastante y tienes que mirar todo esto. No, o sea, yo te animo a... todo esto se puede hablar, ¿eh? O sea, todo esto se puede hablar. Si hay algo concreto... Sí. Sí, mándanos un correo, pero en principio todo lo que está, esa información, aunque es que yo tampoco soy abogado, pero por ejemplo sé que la información que está en internet no es pública. Es que yo me quedé como... tú no puedes coger cierta información de internet, reutilizarla y republicarla, porque la Agencia de Protección de Datos te va a ir a por ti. Tiene que estar en un boletín oficial y ciertas cosas. Entonces, eso es un tema que hay que mirar. Nosotros te podemos ayudar a mirarlo, porque tenemos asociaciones que están más metidas en el tema legal. Nosotros somos todos, inicialmente al menos, éramos todos frikis técnicos informáticos. Pero ahora tenemos amigos y nuestros amigos son abogados. Entonces, realmente habla con nosotros y nosotros... sí, cada uno es friki de lo suyo. Pero habla con nosotros y nosotros lo miramos. O sea, que no te pare la base en sí. Yo me gustaría ser muy breve porque en realidad sí tenía una pregunta y no sé, estoy por no hacer la presentación y seguir hablando entre todos media hora más, que creo que tenemos como ganas, porque creo que tu presentación ha tocado todos los puntos sensibles, pero como solamente voy a hacer una, voy a hacerla difícil, que es precisamente este conflicto se acaba de representar o se acaba de visualizar. El problema es que la transparencia vinculada a los procesos institucionales y la protección de datos personales como un derecho ciudadano, en momentos determinados pueden entrar en colisión y puede haber fricciones. Y de la misma manera que todos estamos instintivamente a favor de los procesos de transparencia institucional y de que en todos esos casos en los que hay una obligación de lo que se dice accountability, o sea, de poder dar explicaciones de la acción política y de la acción gestora, se facilite, a lo mejor es ingenuo pensar que puede pasar con unas políticas de protección de datos en principio idóneas o tan rigurosas o tan extremas como pueden ser en un momento determinado y como en principio a todos, como individuos, nos gustaría que hubiera. Entonces, la pregunta complicada es si el marco actual de las leyes de protección de datos en un momento determinado es una amenaza para las políticas Open Data y para los procesos de transparencia institucional, y si ambos son 100% y rigurosamente compatibles. O hay momentos en los que tenemos que decir, tenemos que elegir. Bueno, pues ya insisto que no soy abogado, pero justo ayer estaba tomando unas cañas con una chica de Access Info que es abogada y que se dedica a estos temas. Lo que ella no comentaba es que la ley de protección de datos, la ley de protección de datos en España es muy fuerte, es una de las más fuertes de Europa, tal vez la más fuerte, que la agencia de protección de datos en España cobra en multas 10 veces lo que el resto de las agencias europeas juntas, y por unas multas brutales. Y entonces son un poco como derechos complementarios o opuestos, pero hay que encontrar un poco el equilibrio entre ellos dos, y habrá que luchar por un lado y por otro para que cada uno intente defender lo suyo. Todo este tema salió también porque ahora mismo hay un caso muy grande en Europa. Hay dos páginas web muy famosas, muy antiguas, que iniciaron todo el movimiento Open Data, que son Farm Subsidy y Fish Subsidy, que lo que hacen es mostrar en un mapa quién se lleva las ayudas europeas, y puedes ver, por ejemplo, una gran burbuja en Galicia por la cantidad de armadores que piden ayudas. Puedes ver, por ejemplo, que cuando secuestran un barco los piratas en Somalia, puedes buscar el nombre de ese barco y ver las ayudas que ha recibido. Puedes también ver quién se lleva las grandes ayudas a la agricultura y ver qué porcentaje va a pequeños agricultores y qué porcentaje va a grandes empresas. Todo esto lleva años funcionando y ahora la Comisión o el Tribunal Europeo, no sé exactamente qué tribunal,
ha aceptado una demanda de 2 agricultores alemanes que no querían que su nombre personal apareciera en la lista de subvenciones. Y han dejado de publicar la información. Ahora hay recursos, pero bueno, es un poco la lucha. O sea, sí que es verdad que hay 2 derechos encontrados. El derecho a yo saber dónde va mi dinero en formato de subvención, y el derecho a un agricultor a decir, no, es que yo no quiero salir en ninguna lista. Pero en el momento en que tú recibes una subvención pública, yo puedo argumentar de decir, bueno, si alguien tiene que hacer el control y alguien tiene que... Sí que es verdad que son 2 derechos encontrados. Ahora mismo la agenda de los políticos es más extremo aún. Pero la agenda del político, cuando está haciendo sus funciones, no es información personal, es información de un servicio público, tal como yo lo veo. Pero bueno, así que es verdad que habrá que luchar y habrá que encontrar la línea del equilibrio. Yo creo personalmente que ahora mismo está muy desequilibrado hacia el lado de la protección de datos. Pero bueno, es una cosa de años. Y yo creo que como todos juntos como sociedad tendremos que encontrar el equilibrio entre todo esto, ¿no? ¿Alguien quiere cerrar el turno de preguntas? Estamos de cerrar. Muchas gracias, David. Bueno, como he dicho, voy a intentar ser súper breve porque esto que voy a explicar sencillamente es un mínimo índice de en donde estamos ahora mismo, después de que cerráramos la convocatoria de proyectos internacional para visualizar. He tenido ahora como un flash horroroso, que es, nosotros siempre pensamos que hacemos las cosas de manera rápida porque hacemos proyectos en 2 semanas y media, ¿no? Nuestros proyectos son proyectos de 5 años comparados con el desafío Abre Datos, y vamos a tener que revisarlo porque si no somos capaces de hacer proyectos buenísimos en 2 semanas y se demuestra que se pueden hacer en 48 horas, es que tenemos algún problema. Bueno, repasando muy brevemente, como he contado aquí ya unas cuantas veces la historia del programa Visualizar. Visualizar es uno de los programas, unas líneas de trabajo, de investigación y de divulgación, y pongo el énfasis en divulgación porque para nosotros es muy importante, de Media Lab Prado. Visualizar arrancó en el año 2007 y empezó en buena medida girando alrededor de la explosión de la visualización de información y de la visualización de datos como un lenguaje, como una estrategia comunicativa, pero cada vez más se fue interesando en realidad por las implicaciones de la cultura de los datos, de qué manera algunos de los objetos más relevantes hoy en día para nuestra sociedad, para nuestros procesos políticos, económicos, culturales y etcétera, y sociales también, adoptan la forma de lo que se llama un dataset, que es una enorme estructura de información, más o menos estructurada y más o menos utilizable, y que esto está teniendo una repercusión esencial sobre el método científico, sobre la innovación y el desarrollo tecnológico, sobre la necesidad de desarrollar nuevos códigos comunicativos, etcétera, etcétera. La metodología que hemos usado en Visualizar todos estos años es hacer una primera convocatoria de proyectos, de ideas. Siempre hemos pensado que la visualización de por sí es un método muy narrativo. La mayor parte de las visualizaciones de alguna manera cuentan historias, como lo que acaba de contar David. Y por lo tanto, muchas veces la mejor manera de plantear el proyecto era como preguntas interesantes que merezca la pena investigar, y que se puedan sustentar en bases de datos disponibles, como por ejemplo, ¿dónde van mis impuestos? Pues las convocatorias siempre han de alguna manera buscado esa estructura. La convocatoria internacional acabó en marzo, se presentaron 46 proyectos, de los que hemos seleccionado 10, y ahora empieza la siguiente fase, que es muy importante para nosotros, que es, una vez que ya sabemos qué proyectos se van a desarrollar y qué equipos se van a formar, o la necesidad de formar equipos para que lleven a cabo esos proyectos, una segunda convocatoria, que es la convocatoria de colaboradores, en la que pedimos a gente que quiere involucrarse en desarrollar esos proyectos. Puede ser en un grado muy intenso, puede ser en un grado muy pequeño. Ha habido gente que ha estado las 2 semanas trabajando día a día en Media Lab, ha habido gente que ha trabajado 3 días, pero cuyos 3 días han supuesto una contribución esencial en el desarrollo del proyecto, en que llegara a buen puerto. Pues pasar a formar parte de estos equipos, que un poco por necesidad son fuertemente transdisciplinares. En los proyectos de Visualizar han participado, por supuesto, diseñadores y programadores, pero también artistas, estadísticos, matemáticos, químicos, periodistas, economistas y gente de muchos contextos, que son esenciales. Además, muchas veces lo mejor que se puede hacer por un proyecto, lo mejor que podéis hacer, y lo digo directamente a vosotros, a los que estáis escuchando, es aportar el campo de expertise, de conocimiento, que permite generar el prisma interpretativo correcto para los datos, porque los datos no cuentan toda la historia, validan de alguna manera
determinadas preguntas, pero necesitas obviamente el contexto adecuado para realizarlas y por eso es muy importante muchas veces que encontremos a esos agentes que permitan ofrecer ese contexto interpretativo. Como he dicho, el proceso tiene lugar más o menos a lo largo de 2 semanas, algo más de 2 semanas. Este año empieza el 14 de junio. Los primeros 2 días son una especie de gran brainstorming, donde intentamos poner en discusión pública el estado de la cuestión acerca del tema del taller ese año. Son 2 días en los que por la mañana tienen lugar las comunicaciones que llamamos, la presentación de papers. Por las tardes el simposio, donde tenemos a especialistas internacionales importantes hablando de distintos aspectos del tema. Y se realiza también la presentación de los proyectos para que los colaboradores puedan finalmente definir en cuál quieren involucrarse y acercarse a él para pasar a formar parte de ello. Todo el proceso tiene lugar con la ayuda de profesores y asistentes. Los profesores son especialistas del ámbito internacional que no es que hagan realidad clase, no es que den clase, pero sí tutelan, animan, empujan y aportan la experiencia por un lado y la motivación para llevar los proyectos a buen puerto. Los asistentes son personas con un perfil técnico muy alto y muy especializado que ayudan a los grupos en problemas de programación, en problemas de ejecución. Básicamente son la pieza técnica que a veces es necesaria para poder llevar un proyecto a una dirección directa. Es importante para nosotros, siempre decimos que el proceso tiene lugar sin jerarquías, que no consiste en que el que tuvo la idea y consiguió que el proyecto se aceptara, dirige y que los colaboradores hacen lo que él le dice, sino que una vez que se forman los grupos acaban llevando el proyecto muchas veces en direcciones muy distintas a las que la persona que originalmente tuvo la idea se planteaba. Y que obviamente el elemento más importante para nosotros, o el primero y el que acaba muchas veces definiendo si el proyecto llega a puerto o no, son los datos. Es la disponibilidad de datos, en un contexto, en un formato adecuado que permita su intervención, y además los datos adecuados para sostener los pilares sobre los que se tiene que construir el proyecto. Y muchas veces este de hecho es el problema más difícil de resolver y que nos lleva más tiempo. La pregunta es buena, en teoría se puede responder, las bases son las necesarias, pero el proceso de conseguir los datos nos lleva X tiempo y eso acaba siendo muchas veces problemático. Todos los años cogemos un tema como una manera de darle un poco de foco al taller. El primero tuvo que ver más con la visualización en un sentido más estricto. El siguiente, en el año 2008, se llamaba Database City y tenía que ver con de qué manera los procesos urbanos y la ciudad acaban siendo uno de los grandes territorios, tanto generadores de información como potencialmente adecuados para ofrecer a través del análisis de datos y la visualización un elemento contributivo. Había puesto varios ejemplos. Muchas veces el interfaz definitivo es la ciudad, parece que es el territorio sobre el que queremos intervenir. En la edición anterior hablamos de datos públicos, de hecho, de qué manera los datos públicos, tanto el movimiento Open Data como las políticas de transparencia institucional y de gobernanza proclamaban un nuevo territorio en el que podíamos entender que los datos eran y tenían que ser una parte fundamental tanto del proceso de participación democrática como del proceso de gestión política, que al fin y al cabo es lo que David ha contado. Y este año hemos hablado alrededor de una palabra que nos interesaba mucho porque representa en buena medida de qué manera la operación de ciertos sistemas que generan gran cantidad de información condicionan las posibilidades operativas y cómo funciona la sociedad moderna. Y esa palabra es infraestructuras. Cuando hablamos de infraestructuras lo hablamos en un sentido amplio, no solamente en el de que incluya cualquier cosa que tiene que ver con el Ministerio de Fomento, no hablamos solamente de carreteras y de kilómetros de vías del tren, aunque también hablamos de las infraestructuras financieras, que son un soporte esencial, de las infraestructuras, por supuesto, energéticas, de las infraestructuras de la comunicación y de la información, de las infraestructuras incluso culturales y sociales que construyen elementos determinados. Y una de las razones por las que nos interesan es porque digamos que prácticamente cualquier elemento que llegue hasta nosotros o con el que tengamos una relación está soportado, o sea, cabalga por encima del funcionamiento de todos estos sistemas, y todos estos sistemas generan información. Y ya generan información pura y exclusivamente para poder ser viables, para poder ser gestionados. Entonces, la idea de que prácticamente en cualquier elemento puedes ir como
tirar del hilo y ver hasta dónde eres capaz de llegar a través de zonas de luz donde hay información, pero también zonas de oscuridad, nos parecía interesante. Y este ha sido un poco el punto de partida al que van a responder los proyectos. Me he presentado muy rápidamente algunos de los proyectos, bueno, todos los proyectos que han sido seleccionados. Hemos intentado que miren a distintas bases de información y a distintas infraestructuras para responder a ellas. El primero es un proyecto de Madrid que se llama sobre Madrid y a raíz de un equipo de Madrid que se llama Mercamadrid, una topología visual de la red de flujos de alimentos, que tiene que ver con, básicamente, yo creo que la gran narrativa de la sociedad contemporánea. Es decir, si tuviéramos que contar la historia de nuestro tiempo a través de un fenómeno, es la logística. Es esa industria global que transporta y que crea una gran cadena de distribución que lleva elementos de un punto a otro, ¿no? Y los flujos de alimentos, obviamente, es de cómo llega hasta nosotros todo lo que comemos y por qué fases pasa, y qué impacto tiene, qué impacto medioambiental, qué impacto energético, qué impacto económico. Es un tema potencialmente muy, muy interesante. Este proyecto va a mirar a cuestiones como de qué manera han cambiado también las lógicas de producción en el mundo global a partir de los cambios en las cadenas de suministro y cómo estos han funcionado. Y también en cómo cuestiones determinadas y sectores concretos, como por ejemplo el de la logística de la alimentación, acaban teniendo impacto en cuestiones como la agenda política, de qué manera determina cuestiones en el proceso de gestión político a distintos niveles. El otro proyecto es un proyecto que tiene que ver muy directamente, de hecho, con esta casa. Es un proyecto de un equipo híbrido entre Barcelona y Madrid. Se llama el Atlas Visual de la Innovación en España. Y se basa en un dataset, en una base de datos que, si no estoy equivocado, generó la EOI, identificando 70.000 puntos que representan pequeñas y medianas empresas orientadas a la innovación, con algunos indicadores como su localización geográfica, cuál es su actividad, mediciones de rendimiento y de factores de I+D, etc. Lo que este proyecto podría potenciar es realmente establecer correlaciones interesantes acerca de qué manera los generadores de innovación, los activadores de innovación distribuidos por todo el territorio, genera parte de condiciones sociales, socioeconómicas, culturales, etcétera, distintas. Y en realidad creo que este proyecto tiene muchas potencialidades y puede despegar más allá porque es una herramienta fundamental que necesitamos, de qué manera se distribuyen y se localizan los procesos de innovación y las infraestructuras que dan soporte a los procesos de innovación, que al final son las empresas o otras clases de agentes que generan I+D. Este proyecto es también clásico en ciertas partes. Reveal It, un proyecto de un equipo híbrido, en parte internacional, parte nacional, se pregunta por otro de los grandes objetivos de las estrategias Open Data y de visualización en relación a las infraestructuras, que son las infraestructuras energéticas, ¿no? O sea, dónde se produce la energía, cómo se distribuye, cómo incide en distintas realidades y al final, y esto es una inspiración muy grande de muchos de estos proyectos, de qué manera está conectado con nuestra conducta personal, con nuestros hábitos y con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Es decir, de qué forma todo esto no es algo que pase de una manera ajena a nosotros, sino que la manera en la que utilizamos servicios y productos que dependen de manera muy directa de infraestructuras energéticas tiene también una incidencia a través de nuestro comportamiento colectivo como sociedad en cómo operan estas infraestructuras y en las realidades que se sustentan sobre ellas. Este proyecto tiene un punto de partida interesante, además, que es no situar toda esta información sobre el proyector, sobre la pantalla, sobre el espacio del interfaz informático al uso, sino convertirlo en una especie de kit que permita de manera móvil visualizar la información proyectándola sobre superficies urbanas, para situar también en aquellos espacios donde se está produciendo este proceso global de consumo energético la información que explica qué es lo que está pasando. Que es también una línea de trabajo que tiene referentes interesantes que viene a explicar que
que también todos estos procesos de representación tenemos que devolverlos al espacio de la esfera de lo público, porque al final es donde los estamos discutiendo desde distintas maneras. Este proceso, Ruling Class Studies, es un proyecto ya en desarrollo, que tiene una historia previa, y que me parece que hace también una pregunta muy interesante. Mira la incidencia de una clase determinada de agentes que son núcleos centrales, infraestructuras centrales en la sociedad de la información y en los servicios. Y muchas veces estos agentes son empresas. Concretamente, este proyecto mira a cuál es la fiabilidad en ámbitos como el político, el ético, el profesional, pero también cuáles son las infraestructuras técnicas, legales, económicas de agentes que tienen una presencia diaria en nuestras vidas, como por ejemplo Google o Facebook o Amazon o eBay, las grandes infraestructuras reales de la sociedad de la información que también están como definiendo y modelando muy claramente cuáles son nuestras posibilidades de acción dentro de él. El proyecto quiere mirar desde qué clase de infraestructuras físicas se utilizan, como por ejemplo las grandes redes de data centers de agentes como Google tienen una presencia sobre el territorio, a también qué infraestructuras tecnológicas utilizan, qué papel tienen, por ejemplo, los proyectos de open source y de código abierto en posibilitar que estos sistemas operen, también sus infraestructuras de conocimiento y humanas, etcétera. Este proyecto internacional de Christopher Pandolfi, From Extraction to Reaction, mira también a una de las infraestructuras más complejas y de las que somos más extremadamente dependientes, y creo que no hace falta que digamos mucho más de ellas, que es el sistema financiero internacional. Y más incomprensibles, en realidad. Ahora entender cómo los mercados financieros operan, los flujos de capital actúan sobre ellos y de qué manera el sistema complejo del sistema financiero internacional tiene una incidencia en todos los órdenes de nuestra sociedad. Existe la posibilidad de que mecanismos de visualización y representación al menos nos permitan poner todas las fichas encima de la mesa y entender de qué manera se producen las relaciones de causa y las ondas expansivas de lo que sucede en este sistema. Muchas veces también en la práctica de los datos y a partir también de la aparición de otra clase de proyectos que no intentan tanto describir lo que está pasando como generar las condiciones para que se creen nuevos datasets, nuevas estructuras de información, ofrece la posibilidad de pensar, y esto creo que es muy interesante y era otro de las aspiraciones este año, en visualizar en la generación de nuevas infraestructuras de información, en crear nuevas clases de infraestructura a través de, por ejemplo, la construcción participativa de estructuras de información y de bases de datos. Esto es lo que pretende este proyecto, Refarm the City, que es un proyecto que tiene ya un cierto recorrido, que habla acerca de cómo fenómenos contemporáneos como las huertas urbanas y los procesos de agricultura que suceden en contextos como la ciudad, en el que cualquier ciudadano puede convertirse potencialmente en un productor, no solo un consumidor, pueden aprovechar las infraestructuras de la información para hacerlo más factible, para aprovechar de qué manera esto nos puede ayudar a generar estas infraestructuras distribuidas, en este caso de pequeñas granjas urbanas, pero también para generar relaciones entre productores y consumidores y que ambos podamos estar en ambos lados de la barrera. El proyecto quiere, por un lado, generar herramientas móviles que te permiten encontrar a los proveedores que necesitas en tu contexto, pero también quiere generar un conjunto de herramientas que, por ejemplo, monitoricen el estado del aire, el estado del suelo, el estado de las fuentes de agua, para los que quieran incorporarse a las redes de producción de agricultura urbana. Tenemos un chiste, que es que hay un proyecto que va a ser muy difícil de explicar, y es este. Solamente tiene que su título es Experimentos en la ontografía infraestructurales, y si estuviéramos en una facultad de filosofía y letras ya sería complicado, en una escuela de negocios lo es más aún. Digamos que es un proyecto realmente interesante que lleva un tiempo en desarrollo alrededor de qué manera identificamos la ciudad
y espacios urbanos como espacios de significación, que tienen un estatus estético, teórico, sistemático y productivo. Y cómo podemos desarrollar mecanismos de captura y de representación de estos significados. Tenéis que tener cabo que Media Lab Prado es un centro híbrido de conocimiento donde tenemos a gente de muchos tipos, pero en el fondo seguimos muy pegados a la comunidad del arte y al arte contemporáneo como un espacio de producción de conocimiento. Y no voy a hacer ningún chiste. Un proyecto muy interesante es precisamente de un artista argentino, Gustavo Romano, que tiene en el ámbito de los nuevos medios de arte digital una trayectoria muy larga. Tiene que ver con unos determinados tipos de dispositivos de visualización, para que veáis que esto no es nuevo y que están muy vinculados con el poder, que es lo que se llaman las salas de situación o las salas de guerra, que son esos grandes cuadros de control que existen pues desde en los grandes centros de poder para la gestión de crisis hasta en los grandes nodos de las infraestructuras como aeropuertos o centros de control de tráfico para monitorizar y entender el estado del comportamiento del sistema. Así que este proyecto quiere jugar un poco con la idea de la interfaz y la estructura de las salas de guerra y las salas de situación, utilizando además como interfaz una tecnología muy conocida que probablemente muchos conoceréis, que es la famosa React Table, una mesa táctil interactiva que permite introducir elementos. Y bueno, lo que pretende estudiar o plantear es ver de qué manera podemos colocar indicadores respecto al papel de la economía mundial de distintos países para representar cuáles son las visualizaciones que se dan entre ellos. De alguna manera podrías en la mesa situar fichas representando distintos países que están asociados a indicadores medibles de su economía, de su posición política, de sus conflictos militares y explicar cuáles son las relaciones de poder, de conveniencia que se dan entre esos países. Y aquí creo que hay un juego interesante entre mecanismos de visualización y objetivo del proyecto que abre muchas posibilidades. Y el último proyecto, habrá uno más que confirmaremos más adelante porque se nos ha caído una última hora. Es un proyecto, se me ha colado una imagen que no corresponde a él, que se llama Dromoart y que mira una infraestructura muy concreta, que es la infraestructura cultural de los museos y de las redes de museos del mundo y cómo circulan a través de ellos unos determinados objetos en permanente movimiento que son las obras de arte. Y cómo las obras de arte a través de la relación entre museos que se prestan para exposiciones temporales, piezas de sus colecciones, generan esta infraestructura que canaliza y que desplaza estos objetos de gran significado cultural. Y el objeto del proyecto es entender cómo grandes nodos en estas redes internacionales de instituciones diseminan y reciben este legado histórico y patrimonial protegido. Estos son los proyectos. En la web tenemos mucha información acerca de qué manera distintos colaboradores pueden implicarse en ellos. Los responsables del proyecto ya responden a la pregunta de qué colaboradores necesito, en qué necesito ayuda, de qué manera se me puede ayudar. También necesitamos, por supuesto, siempre datos y cualquier fuente de datos que tenga que ver con cualquiera de los temas nos ayuda al final a afinarlo y definirlo en una dirección o en otra. Y el proceso se acaba de abrir, ya está abierta la convocatoria de colaboradores, ya se abrirán pronto, creo, los foros en la página de Media Lab Prado, en el que se abre un foro para cada proyecto para que colaboradores y responsables puedan ponerse en contacto, intercambiar fuentes de datos y ver de qué manera pueden ir armando el equipo para que de aquí a 2 meses y algo podamos empezar el proceso de trabajo en Media Lab Prado. Y nada más, gracias por vuestra atención. No sé si... Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima.